Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo van a estar viendo esta clase, pero bueno, desde ya los saludo y vamos a empezar con un tema que, como yo les había dicho en algún momento, que íbamos a ver varios temas, varios procesos históricos que, si bien no eran de historia argentina, van a tener mucha influencia en lo que es el desarrollo de la vida económica, política, social, cultural de Argentina también. Uno de ellos es la Revolución Cubana. Todavía un proceso histórico en curso, con los cambios, con las transformaciones obvias del paso del tiempo. Tengamos en cuenta que es un proceso que se inicia a mediados del siglo XX y todavía se continúa, y que obviamente, como toca muchos intereses que todavía forman parte de lo que es el derrotero del sistema económico social en el que nosotros estamos insertos, que es el capitalismo, ha sido y es todavía un ámbito de muchísima disputa, sobre todo a nivel ideológico. Por lo tanto, lo primero que yo les tengo que pedir, y lo más deseable cuando uno ataca un proceso histórico, y lo digo desde el punto de vista de su conocimiento, es tratar de sacarnos arriba cualquier tipo de prejuicio que tengamos o que nos haya llegado, para poderlo entender lo más profundamente que podamos. Ahora, no podemos de ninguna manera eh, empezar o tratar de hablar del tema si no lo situamos en el momento histórico preciso. ¿Mm? Y tengan en cuenta que yo les digo que es un proceso que se va a iniciar en la década del 50, de 1950. Más, si bien empieza a principios de la década, va a tener una proyección muy fuerte hacia el final de la década. Pero, como ustedes saben, es el momento de la Guerra Fría, es decir, de esa gran división política internacional que se da entre la Unión Soviética y Estados Unidos, o, planteándolo bien en cuestiones de sistema económico, entre el capitalismo y el llamado socialismo o comunismo. No podemos dejar de pensar esto, porque va a ser algo determinante para poder entender los pasos y cómo se van desarrollando y cómo van jugando los diferentes actores. Dentro de ese contexto de la Guerra Fría, ustedes saben que se le denomina así un enfrentamiento que nunca llegó a ser cuerpo a cuerpo, pero que era muchísimo contenido propagandístico, ideológico, una confrontación muy fuerte, pero que tuvo algunos enfrentamientos que se van a dar lamentablemente en terceros países. Y hay dos o tres que van a ser determinantes, por lo menos del lado occidental, que es la guerra de Corea, aquello que terminó dividiendo a Corea del Sur y Corea del Norte; la guerra de Vietnam, muy conocida por toda la propagandización política y cultural que, que se ha dado; y justamente la Revolución Cubana, por las connotaciones que va a tener, sobre todo un área de influencia de la que Estados Unidos se reservaba su intervención, que es América Latina. Ahora, vamos así a ver qué condicionamientos, qué factores, qué causas nos pueden explicar el escenario interno de Cuba con referencia a esto. Cuba es un territorio que
como ustedes muy bien saben, ha pertenecido al Imperio Español desde el siglo XVI y que no había formado parte de las independencias que se da, del proceso de independencia que se da en el resto de Hispanoamérica entre 1810 y 1825. Hay dos territorios que sigue conservando España hacia finales del siglo XIX, que son justamente Cuba y Puerto Rico. Los cubanos habían iniciado intentos de proceso de independencia. Cuando digo esto, digo desde el punto de vista de lucha armada. Hay un intento en la segunda parte del siglo XIX, la llamada Guerra de 10 Años. Luego hay un intento a principios de la década del 90, sigo hablando del siglo XIX. Y particularmente el tercer intento va a ser el que de alguna manera va a tener alguna consecuencia. Este se inicia en 1895 y tiene como líder en cuanto a personalidad, pero también ideológico, a un escritor, a un poeta que es José Martí. Ahora, ¿qué pasa en ese proceso de independencia? Estados Unidos, cuando los independentistas cubanos están en una posición bastante interesante como para ganar esa independencia por sí mismos, Estados Unidos, que quiere desde principios de siglo, quiere intervenir, quiere extender su dominio sobre América Latina, va a intervenir forzadamente, como lo va a hacer después en las guerras mundiales. Va a intervenir forzadamente, supuestamente en ayuda de los independentistas cubanos. En circunstancias medias sospechosas, explota un barco, el Maine, un barco eh, estadounidenses, se le echa la culpa a España. Hay una campaña periodística muy fuerte, y Estados Unidos entra supuestamente en la lucha de independencia. En verdad, lo que hace es ganar el liderazgo de la política y de la economía cubana, ya que tiene centrados intereses en manejar fundamentalmente la economía, y era también un territorio estratégicamente interesante para Estados Unidos. Llega hasta tal punto el dominio que va a establecer que Estados Unidos va a hacer incorporar en la Constitución cubana una enmienda que es la enmienda Platt, esto que ven acá. Particularmente, ¿qué plantea la enmienda Platt? Muy sencillamente, que Estados Unidos se puede reservar el poder de intervenir política y territorialmente en Cuba cuando vea afectados sus intereses. O sea, unilateralmente se plantea que puede intervenir en eh, los procesos cubanos. Y de hecho lo va a hacer durante todo el siglo XX hasta el proceso de la revolución. Es decir, para 1950 la historia cubana ha sido cambiar de imperialismo. Del imperialismo español se pasó al imperialismo. Particularmente toda la economía se va a centrar en los intereses norteamericanos y fundamentalmente en el abastecimiento de un monocultivo, que es el cultivo del azúcar, del cual el mayor control de este producto lo van a hacer empresas norteamericanas. Es decir, hay una muy fuerte presencia de los intereses económicos de Estados Unidos, y obviamente quienes van a manejar el Estado cubano van a gobernar de acuerdo a esos intereses.
En 1925 se va a dar tal vez el proceso más complejo de Estados Unidos, que es la presidencia de Gerardo Machado, una presidencia que con, de la manera que accedían los presidentes en Cuba, una cuestión media mañada, fraudulenta, sin que los sectores populares puedan intervenir políticamente, digo, no porque no puedan votar, sino porque obviamente sus intereses nunca se veían satisfechos. Va a iniciar un par de periodos presidenciales que van a estar marcados por ser un gobierno fuertemente dictatorial. Para colmo, como ustedes ven, el gobierno llega hasta 1933, es decir, atravesamos la crisis del 30, lo cual obviamente, como ustedes saben, arrastra la economía de Estados Unidos, con eso va a arrastrar también la economía cubana. Esto hace que los sectores populares empiecen a organizarse fundamentalmente con un actor social muy particular, que son los jóvenes universitarios. Se produce una serie de insurrecciones, Machado deja el gobierno, obviamente se va a exiliar, pero el poder va a pasar fundamentalmente a militares. Ven acá que se va a plantear una pendarquía, es decir, un gobierno de 5 personas, pero de la cual va a sobresalir el militar que ustedes tienen a la derecha, Fulgencio Batista. Él va a manejar, aparece como un alguien que podía de alguna manera ventilar un poquito, darle aire fresco a la política cubana, pero particular muy rápidamente se va a transformar también en uno más de quienes van a llevar adelante los intereses norteamericanos. Y si bien no va a tomar directamente la presidencia, va a ser quien, por lo menos en este momento, quien va a manejar los hilos de la política cubana. Recién en 1940 hace reformar la Constitución y logra ser elegido, siempre muy encomillado esta cuestión de ser elegido, ¿no? Va a tener un periodo de gobierno, pero nunca va a dejar de tener una influencia muy fuerte en la política en Estados Unidos. Acá en la década del 40 también ponemos un elemento que es fundamental para entender un poquito cómo va a venir el derrotero, sobre todo cuando estalle la revolución, que es la fundación del Partido Ortodoxo, que es un partido popular, es el primer partido popular, que no tiene, y esto desde ya me estoy adelantando un poquito, ya que hablamos del Partido Ortodoxo, pero también con referencia a la Revolución Cubana. Porque de acá va a salir su principal líder, que va a ser Fidel Castro, de este partido, el Partido Ortodoxo. No es un partido, y ni la revolución que después vamos a ver, va a ser un partido que traiga ideas socialistas. En verdad es el Partido Ortodoxo y el comienzo de la Revolución Cubana va a ser de tinte fuertemente nacionalista. Es decir, popular pero nacionalista. Fundamentalmente integrado por lo que podríamos decir una pequeña burguesía, una clase media. Ahora, en 1952, este partido ortodoxo, opositor de la manera de hacer política que se estaba dando en Cuba, tiene muchísimas perspectivas de empezar a ganar posiciones en el poder. Fundamentalmente a través de conseguir cargos en las legislaturas y eventualmente también
poder, eh, poder lograr la presidencia. Ante esta posibilidad, Batista ve que puede perder influencia en el gobierno y da un golpe de Estado. Cuando esto sucede, el líder del partido ortodoxo, Chivas, se suicida, y quien era el principal candidato a diputado, un abogado muy joven, que se llama Fidel Castro Ruz, va a empezar a tener un predicamento popular muy fuerte. Pero bueno, entonces ya vamos teniendo varias cuestiones complejas. Es decir, estamos hablando de que estamos en un país donde, fíjense lo que dice la placa, el capitalismo estadounidense controla minería, industria, empresa de servicios, la principal producción azucarera, maneja los ritmos, los stocks, todo lo que ustedes puedan imaginar desde el punto de vista económico. Para colmo, obviamente, quienes sigue siendo una economía rural, quienes trabajan en esa economía rural no son dueños de la tierra, porque la tierra está concentrada en muy pocas manos, y para colmo no hay una expresión política que contemple a los sectores populares, en un combo que no podía durar mucho porque estaba basado fundamentalmente en el poder de represión, que es lo que le va a instaurar Batista a partir del golpe de Estado. Entonces decíamos que esto había planteado no solamente cuestiones políticas represivas, sino también una desigualdad social muy fuerte. Un campesinado, sectores populares, donde el campesinado es mayoritario, no hay grandes núcleos urbanos, salvo un poco en Santiago de Cuba y en La Habana, siempre vinculado a la cuestión del monocultivo del azúcar y un poco menos del tabaco. Obviamente, con los canales políticos cerrados, empieza a plantearse, bueno, ¿qué otras maneras de terminar con ese sistema? De terminar con ese gobierno fuertemente fraudulento. Para colmo, Cuba se había convertido también en el patio trasero de Estados Unidos. Todo lo que no se permitía en Estados Unidos se permitía en Cuba, como es los grandes negocios, por ejemplo, de la mafia, con los casinos, con la prostitución, eh, con, con este tipo de emprendimientos. Entonces, era como el paraíso prohibido del territorio norteamericano. Entonces, obviamente, esto va a tener un desenlace muy particular, que va a ser lo que nosotros conocemos como la Revolución Cubana. Vemos entonces arriba la causa que hemos venido desarrollando: la dictadura pro-norteamericana de Fulgencio Batista, la dependencia económica con respecto al capital estadounidense, la explotación del, del campesinado por grandes latifundistas. Va a plantearle a este ya, podríamos decir, referente popular, que es Fidel Castro, que las condiciones institucionales no van a poder ser porque hay una dictadura. Por lo tanto, va a plantearse otra manera de conseguir el poder para reformar la situación económica y social, que va a ser la toma de las armas. Entonces vemos acá un panorama de lo que va a ser todo el derrotero de la revolución.
pero particularmente va a comenzar esta idea de la toma de las armas como para generar una transformación política, con un asalto a un cuartel que es el cuartel Moncada en, en Santiago de Cuba. La idea ¿cuál era? Sí, abastecerse de armas, pero dar un golpe de efecto. Y que particularmente ese asalto con un grupo de milicianos, digamos, iba a ser la mecha para que se levantaran los sectores populares, fundamentalmente con huelgas, con movilizaciones y de manera de forzar a Batista a una renuncia. Bueno, la cuestión es que el asalto va a fracasar, no se va a dar esta complementariedad, pero aparte los espías, sobre todo la CIA, agentes de la CIA, la misma policía de, de Batista había infiltrado al grupo y sabían particularmente qué iba a suceder. Em, los que no mueren en combate en el intento de asalto después son asesinados cruelmente. Los líderes, fundamentalmente Fidel Castro y su hermano, son encarcelados, condenados a presidio, pero por la presión internacional van a ser liberados. Va a haber una ley de amnistía. Entonces Fidel Castro prosigue con esa idea. Ese grupo, ese grupo va a conformar el grupo que había intentado el asalto al cuartel Moncada, va no va a cejar en su intento de transformar políticamente la situación económica y social mediante las armas, pero para esto había que tomar el poder, y por lo tanto organiza un un grupo militar que va a ser el movimiento 26 de julio, en homenaje a que ese había sido el día del asalto al cuartel Moncada. Para esto, Fidel Castro se va a exiliar en México, y en México va a tomar contacto fundamentalmente con los otros líderes que va a tener este movimiento. Fundamentalmente hablamos de el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Van a ser los tres podríamos poner también a Raúl Castro, pero Raúl Castro, el hermano de Fidel, es todavía muy joven. Pero sí hay tres líderes particulares y que van a tener muchísimo peso en el proceso de la toma del poder. Van a ser Fidel Castro, Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos. Ernesto Guevara sabemos que es un médico argentino, muy volcado, con una sensibilidad social muy fuerte. Había hecho un par de viajes por América Latina, había visto la desigualdad y la pobreza en América Latina. En ese segundo viaje no vuelve hacia la Argentina, sino que va a instalarse en Guatemala. En Guatemala había justamente en un momento en que había un gobierno muy fuertemente popular que estaba tratando de hacer reformas para combatir la desigualdad. La CIA hace un golpe de Estado muy, eh, muy terrible, muy represivo, y esto lo convence a, a Ernesto Guevara de que, bueno, va a haber que luchar para conseguir gobiernos que combatan estas desigualdades. Pasa a México, toma contacto con Fidel y se transforma, digamos, en uno también de los líderes que va a tener
esta revolución cubana. Fundamentalmente, no solamente desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista teórico. Es el que está mejor formado eh, teóricamente, aún más que los otros líderes. Bueno, la imagen del Che hoy ha sido muy edulcorada porque no hay éticamente nada que uno le pueda achacar, es decir, ni niveles de corrupción, ni otro tipo de cuestiones, y muchas veces se la vacía de contenido. ¿Mm? Se la vacía de contenido. ¿Cuál era en verdad? ¿Cuáles eran los objetivos políticos de Guevara? Guevara es el que más viene desde una izquierda. Es el que más está convencido de la cuestión del socialismo. Siempre todavía tengamos en cuenta que la revolución se hace con objetivos políticos que no son socialistas, que son solamente de un nacionalismo, de hacer reformas que plantean más una igualdad, eh, o al menos que los niveles de desigualdad sean muchos menores. Pero una de las cuestiones básicas de cualquier revolución es que las revoluciones las inician ciertos líderes, pero después va tomando otras connotaciones. Entonces, se inicia este proceso armado, se organiza en México este grupo, la idea es desembarcar en Cuba, para eso adquieren un barco desvencijado, un yate en desuso, que es el Granma, por el término inglés abuela, ¿no? La idea era, obviamente, ante el desembarco de esta vanguardia armada, que explotaran focos de rebeldía popular. Acá también hay un líder social muy importante, que es Fran País, que muy rápidamente va a fallecer, lo van a asesinar, de manera de forzar popularmente la renuncia de Batista. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta para analizar la revolución. Es una revolución fuertemente popular. ¿Y dónde se va a hacer popular? Justamente a partir del desembarco. Si bien, obviamente, habíamos visto ya que tenía una mirada por parte de los sectores populares muy interesante, la figura de Fidel Castro, va a ser a partir del desembarco. El desembarco es una derrota, porque el grupo está infiltrado, se sabe cuándo va a desembarcar, los reprimen y quedan 18 sobrevivientes que se van a internar en la Sierra Maestra. ¿Qué es la Sierra Maestra? Es la zona rural de Cuba. Allí van a hacer un trabajo político muy fuerte, de contacto con la población, de explicar cuáles son los motivos, de cuál es su situación, de cómo puede cambiar su situación. Entonces, esta lucha militar y política va a llevar prácticamente 2 años. El método que van a usar, obviamente, es una guerra de guerrillas. Es decir, cuando son grupos minoritarios que tienen que enfrentar un ejército más fuerte, se utiliza la técnica de la guerrilla, es decir, ataques rápidos, esporádicos, eh, improvisados quiero decir desde el punto de vista no que no estén planeados, sino rápido, con gran poder de movilización, para ir
erosionando al enemigo. Esta guerra de guerrillas se va a empezar a transformar en un hecho popular. Fundamentalmente porque ese M26 se va a transformar justamente en un ejército. ¿Por qué? Porque va a empezar a ser engrosado por un montón de gente que lo va a apoyar y que va a empezar a participar, a entrar del lado de los rebeldes. Es decir, el grupo de Fidel Castro, Guevara y compañía. No vamos a entrar en la cuestión de los combates de la guerra, que no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que, pasados 2 años, ante el apoyo popular que va a tener, Estados Unidos le va a retirar el apoyo a Batista, lo van a lograr doblegar los rebeldes al ejército de Batista militarmente. Un papel muy fuerte, en esto juega un papel muy fuerte, quería decir, la estrategia del Che, que va a dar ese combate definitivo en Santa Lucía, hasta que el 1 de enero del 59 se produce la entrada en La Habana. Batista ha huido ya a España, creo que primero a Estados Unidos, después a España, y se produce la toma del poder. Muchos dicen, bueno, hasta acá llegó la revolución. No, en verdad ahí la revolución empieza. Nunca confundir en un proceso revolucionario lo que es la toma del poder con el proceso revolucionario. Cuando hablamos de revolución hablamos de cambio de estructuras, de cambio de la situación política, económica. Acá lo que se da el 1 de enero del 59 es la toma del poder, es un cambio a nivel político. Pero la verdadera revolución va a empezar de ahora en más. Y obviamente tiene que ver con qué medidas va a tomar, porque si va a tomar la misma medida, se va a transformar en lo mismo que era antes, no hay ninguna revolución. Y acá las medidas, como ven, son muy profundas y van a atacar los elementos fundamentales por los cuales se manifestaba la desigualdad. Atacan la cuestión de los alquileres, se sube obviamente los salarios. Ustedes saben que la cuestión de la salud y la red sanitaria es uno de los grandes logros de la revolución, pero fundamentalmente, si hay algo que va a ser muy determinante, va a ser la reforma agraria. Cuando ustedes escuchen hablar de reforma agraria, es que hay un cambio en la propiedad de la tierra. Y lo que va a hacer es limitar esa propiedad de la tierra y expropiar a las grandes propiedades, para convertir esas propiedades en cooperativas en manos de los campesinos. Es decir, esto va a chocar con los grandes intereses. Y acá es donde la revolución empieza a tomar un vuelo que no eran los objetivos iniciales. Entonces, se nacionalizan los servicios públicos, esos servicios públicos van a ser gratuitos, se hace una reforma agraria, es decir, vamos a rever todo lo que es la propiedad de la tierra, fundamentalmente para que la producción beneficie a la mayor cantidad de la población y no a grandes empresas. Se extiende la cuestión educativa. Cuba era un país con un nivel de analfabetismo muy fuerte y se empieza a poner en marcha algo que ha sido copiado en muchos lados, que es, digamos, el método cubano, a partir de brigadas de alfabetizadores que a su vez iban formando otras personas que a su vez iban alfabetizando. Es decir, en muy poco tiempo la mayor parte de
la población es alfabetizada y con un nivel cultural muy, muy interesante. Ahora, esto obviamente va a chocar con los intereses de las grandes empresas, de los grandes propietarios, de los grandes empresarios, de las empresas internacionales, fundamentalmente norteamericanas. Entonces, a partir de esto va a haber un enfrentamiento muy fuerte eh, con Estados Unidos. Estados Unidos va a combatir muy fuertemente a Cuba, y Cuba se va a decantar hacia 1961 planteando de que, bueno, la revolución se ha transformado en una revolución de tipo socialista. Es decir, 61 es un momento clave porque ya muchas medidas se habían empezado a tomar, y entonces Estados Unidos, como garante de las grandes empresas, va a empezar a tratar de combatir y a tratar de sacar a ese gobierno revolucionario de Cuba. Primero, como ven ustedes, va a romper relaciones, va a tratar de intervenir territorial, militarmente, lo vamos a ver dentro de un ratito, y va a dar una serie de medidas para ir tratando de socavar, de tratar de derribar ese gobierno revolucionario. Entonces, Cuba, ¿qué va a hacer? Se va a volcar a otros apoyos internacionales. ¿Y cuál es el otro apoyo internacional fuerte? La Unión Soviética. Entonces, Cuba declara que su revolución es una revolución socialista. Se ha transformado en una revolución socialista. Pero como ven ustedes, se ha transformado en una revolución socialista al calor del proceso revolucionario. No nació con esos objetivos. Si nosotros nos paramos en 1953, cuando Fidel Castro inicia el proceso revolucionario a partir de su candidatura en el Partido Ortodoxo, vemos que lo que intenta llegar es a ser diputado, y con un objetivo fuertemente reformista. Y así se inicia también el proceso revolucionario. Ahora, en el interín de ir tomando medidas, se va generando enemigos y esto va transformando la revolución. ¿Cuál podría haber sido el otro camino? Bueno, acceder a contemplar los grandes intereses económicos, pero no, profundiza medidas que son tendientes a borrar un poco las desigualdades. Y en esto, ese choque con los grandes intereses. Bueno, como decíamos, eh, eh, Estados Unidos, va a posicionarse fuertemente en contra de Cuba. No puede permitir, imagínense que le está saliendo un grano socialista, comunista, como ustedes lo quieran llamar, a 80 kilómetros de su costa. Algo que era impensado, sobre todo porque Estados Unidos tenía objetivos imperialistas con referencia a América Latina. De hecho, en varios países está teniendo una presencia muy fuerte. Sin un ejemplo muy, muy obvio es, por ejemplo, genera la independencia de Panamá, que era una provincia colombiana, para obtener la concesión de la zona del canal a principios del siglo XX. Ha intervenido militarmente, como les conté, en Guatemala. Ha pasado también en Nicaragua, donde tiene un aliado dictatorial muy importante, que es Anastasio Somoza. Lo mismo va a pasar en República Dominicana y Haití. Va a tener varias
varias incursiones militares para generar cambios políticos, es decir, poner gobiernos títeres, casi siempre dictatoriales. Es decir, nos encontramos entonces en un momento en que las tensiones están siendo cada vez más fuertes. Y en Estados Unidos se da en el transcurso de un recambio presidencial. Empieza la revolución, la toma del poder por parte de los revolucionarios, empieza durante la presidencia de Eisenhower, pero a principios de los 60 ha llegado a la presidencia Kennedy. Y Kennedy continúa con el proyecto de Eisenhower de hacer una invasión a Cuba para voltear el gobierno revolucionario. Ahora, lo va a hacer no tan directamente como intentó, era el proyecto Eisenhower, sino apoyando a los sectores anticastristas que se han instalado en la Florida. Y es un intento de invasión en Bahía de Cochinos, lo que se llama Bahía de Cochinos. Es decir, por la zona sur, digamos, de la isla. En esto juega un papel fundamental un conocido de ustedes, que es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh ha sido, está muy consustanciado con la Revolución Cubana, ha sido invitado junto a dos personas más. Uno de ellos también es otro conocido de ustedes, Gabriel García Márquez. Otro menos conocido, también un argentino, Rogelio García Lupo, a formar, digamos, una agencia periodística que es Prensa Latina, como para ser el vocero del gobierno revolucionario. Bueno, Rodolfo Walsh logra descifrar los códigos secretos de la CIA con respecto a la futura invasión, y por lo tanto el gobierno cubano puede anticiparse a esta invasión y la resiste. No pueden llegar a tomar la isla, y por lo tanto a partir de ahí la estrategia va a cambiar. Bueno, de hecho va a cambiar en parte, porque bueno, intentos de asesinato contra Fidel Castro hay un montón. Fundamentalmente, a partir del fracaso de la invasión anticastrista, va a tratar de aislar política y económicamente a Cuba. Políticamente, digo, a nivel internacional, lo va a marginar, va a hacer que la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la ONU, Naciones Unidas, lo echa a Cuba. No pueda participar de ambas organizaciones. Ahora, llegamos a un momento muy tenso, que va a ser en 1961, la famosa crisis de los misiles. No sé si alguna vez sintieron hablar de este hecho bastante complicado, fundamentalmente porque se pensó que podía venir la guerra mundial. Bueno, la crisis de los misiles tiene que ver con cómo se está dando el conflicto este-oeste, capitalismo, comunismo, Estados Unidos, Unión Soviética,
A partir de la cuestión armada. Bueno, sintetizando, Estados Unidos había plantado una serie de misiles en Turquía apuntando a la Unión Soviética. A partir de la Unión o de la Alianza, para no caer en redundancia, de la Alianza de Estados de Cuba con la Unión Soviética, instala unos misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se entera, descubre los misiles, se produce una crisis muy fuerte que implicó momentos de tensión muy graves, muy graves. Algunos dicen estar a horas de una tercera guerra mundial. Hago un paréntesis. En 1953 se ha muerto ese líder tan fuerte que tuvo en la Unión Soviética, que es Joseph Stalin, y ha sido reemplazado por otro premier, en este caso en Rusia, que es Nikita Khrushchev, que es el que va a negociar con Kennedy, esta crisis de los misiles. Es ahí donde dicen que se pone el teléfono rojo, es decir, una línea directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ir negociando las diferentes cuestiones en la Guerra Fría. Bueno, sintetizando, llegan a un acuerdo, tanto uno como el otro desmantela estas unidades misilísticas, y en verdad el que va a pagar los platos rotos va a ser Cuba, porque, bueno, desde ahí en más el apoyo ruso va a ser, obviamente, desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista militar, ¿no? Como ven, en esta placa todos tenían intereses, intereses en lo que fue eh, esta guerra de los misiles. Estamos puesta acá la fecha. Es en la década del 70. Bueno, y a partir de ahí, Estados Unidos va a estructurar este embargo comercial a Cuba, es decir, va a prohibir al resto de las potencias que comercialicen con Cuba. Cuba se va a sostener hasta la caída de la Unión Soviética con muchísimo intercambio comercial con la Unión Soviética. La cuestión está en que en los 90 se pensaba que Cuba iba a caer cuando cayó la Unión Soviética. Bueno, ha hecho transformaciones que han logrado en parte conservar un sistema político y económico todavía eh, un tanto lejano del sistema capitalista. Pero, y acá es lo que nos interesa más, es decir, ¿qué pasa con respecto a América Latina? Porque obviamente Estados Unidos va a plantear de que no puede permitir otra Cuba en América Latina, que es su zona de influencia. Entonces, va a tratar de evitar la propagación de lo que puede ser el ejemplo cubano, sobre todo en los sectores políticos, en los diferentes países que sean contradictorios con el sistema capitalista, es decir, todos los sectores políticos que planteen ideas socialistas o no ideas socialistas, sino ideas anticomunistas eh, de una mayor equidad social, por decirlo de alguna manera. Y va a plantear dos proyectos, dos planes, uno de los cuales va a ser nefasto para América Latina. Uno de ellos a nivel económico, que es la Alianza para el Progreso, lanzada por Kennedy, que lo que iba a plantear, el diagnóstico era, ¿cuál eran? Bueno, las desigualdades sociales puede hacer caer en algunos países
en medida de tipo socialista que afecten los intereses de las grandes empresas capitalistas. Entonces lo que propone Kennedy es que va a otorgar mediante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo una serie de préstamos blandos, blandos para que los países con mayor índice de desigualdades sociales hagan las reformas pertinentes para de alguna manera paliar estas desigualdades sociales sin tocar el sistema capitalista. Bueno, en verdad esto nunca se llegó a generar demasiados préstamos. Bueno, también sabemos que en el interín Kennedy es asesinado en 1963. El plan en verdad nunca tuvo una proyección importante que hubiera favorecido estas inversiones. Y lo que sí fue permanente fue esta nefasta doctrina de la seguridad nacional. Estados Unidos hace de alguna manera aceptar por parte de los diferentes países y de las fuerzas armadas de los diferentes países la idea de que el enemigo no es el enemigo exterior. O sea, la hipótesis de conflicto de las fuerzas armadas, que cuál es, ¿para qué están las fuerzas armadas de un país? Para defender al país ante una agresión extranjera. Bueno, esa no vaya a ser la hipótesis de conflicto. Porque al fin y al cabo, el gran garante de que eso no suceda iba a ser el propio Estados Unidos. ¿No? Nosotros lo defendemos. Ustedes lo que tienen que atacar es el enemigo interno. ¿Cuál es el enemigo interno? ¿Mm? El que de alguna manera sea contrario a los intereses del mundo occidental y cristiano. ¿Cuáles eran? Los intereses del establishment, los intereses de Estados Unidos, los intereses del sistema capitalista. Cualquiera que de alguna manera contradiga esos intereses, el sector político o sector gubernamental, que lo haga, es el enemigo interno, es un subversivo, como le iban a llamar en la época. Y por lo tanto, a partir de aquí, generó todas las dictaduras militares que vamos a conocer en América Latina desde la década del 60 con Brasil, en un primer experimento en 1964 y todas las demás. Si bien sabemos que en Argentina los golpes militares y las dictaduras ya estaban a la orden del día, ahora van a tener un apoyo mucho más fuerte de Estados Unidos, fundamentalmente en algunos casos actuando directamente, en algunos casos actuando de manera directa. Acá también nos explicamos la caída de Frondizi. Únanlo con lo que veíamos de la caída, lo que veíamos de la presidencia de Frondizi y de su caída. Acuérdense que Frondizi, cuando el Che Guevara va a la cumbre de la OEA, que se da en Punta del Este, tiene una reunión con Frondizi. ¿Qué no le van a perdonar a Frondizi? Que Frondizi votó en contra, hizo votar en contra a los diplomáticos argentinos en los organismos internacionales, la OEA y la ONU. Va a hacer votar en contra de la expulsión de Cuba de esos organismos. Bueno, obviamente esto es lo que no le van a perdonar a Frondizi, a pesar de que Frondizi, por ejemplo, puso en marcha el plan Conintes, que es fundamentalmente deudor de esa doctrina de la seguridad nacional. El enemigo es el que de alguna manera resiste el poder de las grandes empresas, el poder del sistema capitalista. De todas maneras, nosotros vamos a seguir viendo que en el lado occidental y también en el mismo Estados Unidos se van a levantar
voces en contra de ese sistema capitalista a ultranza que quiere implementar Estados Unidos en todos los demás países, incluso en el suyo propio. ¿Mm? Obviamente que va a haber sectores que se van a armar y que van a tomar a Cuba como un modelo para conseguir transformaciones políticas, pero también va a haber resistencia desde otro lugar. Bueno, vamos a terminar acá, vamos a empezar a trabajar un poquito más con los materiales. Les dejo también un videito muy chiquito que es eh, más complementario y que va más al hilo al hilo de los hechos como se fueron dando, de manera de fijar muchísimo más, que ustedes fijen muchísimo más cómo cómo se dio este proceso. Y obviamente que lo vamos a trabajar un poquito con material bibliográfico.